Y esta presentación básicamente está muy ligada, muy cercana a un trabajo que hicimos para conmemorar los 60 años de la imprenta de billetes del Banco de la República. Esta es una nueva sala que todos van a poder visitar en el Museo Casa de la Moneda. De paso, les hago una invitación formal para que complementen esta charla con la visita al museo. De verdad que fue bastante gratificante para nosotros que nos gustan tanto los papeles, que se le hiciera un homenaje a la imprenta y que además de todo pues quedara inmortalizado en el museo. Esta es una exposición, una sala que únicamente va a estar abierta durante 6 meses, entonces mi recomendación de verdad es que hagan el esfuerzo y la visiten. Sin más preámbulos, esta presentación se llama La Primera Impresión y básicamente contextualiza la sala. Por esa razón, la primera diapositiva es para explicar un poco cuáles son los ejes alrededor de la sala. La entrada a la sala, en el primer eje se muestran básicamente las diferentes familias de billetes que ha hecho la imprenta de billetes del Banco de la República, que ya lo vamos a ver. La segunda sala tiene que ver con toda la parte histórica. La tercera contextualiza la primera familia de billetes y los elementos que se usaron. En la cuarta está todo lo relacionado con el desarrollo artístico que hay detrás de un billete. Cada uno de estos módulos los voy a explicar con más profundidad. En la quinta se habla ya de procesos de producción y la sexta sala habla de la nueva familia de billetes, que lógicamente es lo actual, que logramos tenerla en nuestras manos, digamos, recientemente, y básicamente estos son los ejes de la sala. Entonces, como primera medida, vamos a hablar de algo que es muy importante y es el valor histórico, cultural, social que tienen los billetes. ¿Por qué es importante para un país tener una imprenta de billetes? Como ya nos lo explicó el doctor Cruz, en ellos se plasman los valores culturales, sociales, económicos y se convierten en un vestigio histórico de un país. Los billetes cuentan una historia. Para los que somos coleccionistas, sabemos que a través de los billetes podemos entender la situación económica de determinado momento de un país, cuáles eran los intereses, quiénes fueron sus líderes, toda esta serie de elementos. Por esa razón es tan importante que seamos nosotros los que imprimamos nuestros valores en los billetes y no que heredemos valores desarrollados por otras culturas plasmados en billetes que se contratan en el exterior. Por favor, sigue. Como nos podemos dar cuenta, desde la primera familia de billetes, comenzamos a ver los valores sociales que identifican nuestro país. Cada uno tiene elementos diferentes. En el de un peso vemos el cóndor, el salto del Tequendama atrás. En el de 5, el castillo de San Felipe. En el de 10, San Agustín, el tesoro Quimbaya para el de 20, pero lo que podemos seguir viendo es que las siguientes familias siguen mostrando esos valores culturales, económicos, sociales del país. La balsa muisca, la orquídea, el cafetero, que habla tanto de nuestra economía. Aquí estamos con Nariño, Villa de Leyva, esta obra majestuosa, que es el billete de 200 pesos, que tuve el gran privilegio de que me lo contextualizaran y me lo explicaran cómo fue su desarrollo. Muchas gracias, doctor Cruz, por esa clase magistral acerca de cómo habíamos llegado a este billete. Lo que es increíble en realidad, aunque lo vamos a ver más adelante, es todo el trabajo artístico y de investigación que hay detrás de este billete. En este particularmente, y también los invito para que con posterioridad lo analicen, pueden encontrar que cada detalle dentro del billete tiene algo relacionado con la expedición botánica, comenzando por la marca de agua, que es una hoja, pero si ven los trazos, las tramas, hablan de diferentes encuentros, investigaciones, para llegar a lo que finalmente es la obra definitiva. Y así continuamos. Esta parte que vemos acá es de la Casa de la Moneda, de nuestro museo. Pantano de Vargas, el cruce del páramo de Pisba. Ya sabemos que la India en Vera, de hecho, el trabajo artístico que se plasma en la sala del museo es todo sobre la India en Vera. Y digamos que hasta acá están porque la última familia está en el quinto eje de la sala, entonces no aparece acá.
esta es la penúltima familia de billetes que, lógicamente, prácticamente todos los que estamos aquí, menos Roy, creo que fue el único que no la utilizó, fue el único que no la tuvo de cerca, pero básicamente lo que sí podemos ver es que siempre hay una continuidad de plasmar lo nacional, lo nuestro, a través de estos elementos que son de uso cotidiano y de uso masivo. El segundo eje de la sala tiene que ver con todo el contexto histórico, y esta es la parte de pronto donde los numismáticos se van a sentir más cercanos a la sala. Lógicamente, para poder hablar de la imprenta de billetes teníamos que hablar de la llegada de la imprenta al país, que como muchos saben estuvo directamente relacionada con los jesuitas. La imprenta de la Compañía de Jesús llega al país en el año 1738 y funciona hasta la expulsión de los jesuitas. El movimiento de la imprenta en nuestro país no fue tan rápido como en otros países de América Latina. Nosotros tenemos datos de que en Perú y en México casi que 100 años antes ya tenían imprentas. Nosotros nos demoramos mucho más. Y el desarrollo fue lento, siempre dependimos un poco de extranjeros que eran los que tenían, lógicamente, más tecnología y más experiencia haciendo impresiones. El siguiente rastro de una imprenta es en Cartagena, en el año 1769, que sirvió de base para hacer nuestra primera imprenta oficial, en donde muchas de las proclamas, muchos de los documentos que algunos hemos estudiado fueron impresos en esta imprenta, que por orden, digamos, del virrey se convierte en la imprenta real a partir de 1777, y a partir de acá, digamos que la imprenta tiene una importancia muy grande, porque no solamente habla del arte de imprimir, sino también de todo lo que hay alrededor de poder comunicar una idea. Fue fundamental para el proceso de independencia. El periodismo existe de la mano de la imprenta. Entonces, el nacimiento de todos estos elementos tan importantes, la fotografía, por ejemplo, también, vienen de la mano de la implementación de las diferentes imprentas. Moviéndonos ya a los patriotas y en época de la independencia, que fue cuando más se utilizó la imprenta. De hecho, la imprenta se decía que era un arma de guerra porque era la que comunicaba las ideas no solamente de los patriotas, sino también de los realistas. Pero digamos que el patriota más notable del que sabemos que tuvo una imprenta fue justamente Antonio Nariño. Como todos sabemos, Nariño fue puesto en prisión a causa de traducir los derechos del hombre, y fue puesto en prisión con una persona que venía de un linaje de impresores, que comienza desde esta imprenta, desde la imprenta real en 1777, y se va mudando alrededor del tiempo. Aquí estamos viendo una parte del billete donde se conmemora, digamos, todo el trabajo de Nariño, y esta es su imprenta. Se dice que la imprenta original reposa en el Museo Nacional, y pues claramente allí está, se supone que es la misma. Los movimientos que hubo para todo el proceso de independencia hicieron que en el momento de la Reconquista una de las primeras necesidades del ejército patriota fuera adquirir una imprenta. Más o menos hacia el año 1816 ya tenemos más o menos hacia el año 1816, conocemos históricamente cómo el Libertador hace pedidos especiales, específicos, para encargar una imprenta en esa etapa de Reconquista. Y como estamos hablando de la imprenta, es muy importante hablar de esta persona que les he mencionado indirectamente. Se llamaba Juan Baillot, o Baillot, un francés, que fue muy importante porque fue un apoyo determinante no solamente para la causa libertadora desde sus ideas, sino desde su experiencia como impresor. A este señor Baillot le debemos los primeros billetes que, como ya lo hemos discutido varias veces, fueron traídos al continente americano por Francisco de Miranda. Aquí podemos ver los primeros billetes impresos en América. Fueron traídos por Miranda, pero impresos por Baillot.
tienen ciertas particularidades y desde ya se comienzan a identificar algunos de los elementos de seguridad. Como se dan cuenta, esto tiene un desprendible hacia los lados o una figura que está incompleta. Es porque aquí, en esta parte que va acá, iba el resto de la figura, eran cortados a mano. Una de las formas para identificar que se trataba de la misma pieza y hacer el pago era superponiendo una parte con la otra, en la que además tenían que coincidir los números de folio que vemos aquí, lógicamente la denominación, y muchas veces estos billetes tenían anotaciones del número por el reverso, no sé si lo alcanzan a observar, ¿sí? Y era un número que se ponía también del lado de la colilla. Eso nos hace pensar, por ejemplo, que esta pieza que está acá, que de hecho está sin cortar, nunca se emitió. Se imprimió, pero no fue emitida. La emisión de estos billetes la conocemos de acuerdo a los números que llevan en el reverso, como se pueden dar cuenta acá, que coincidían con la parte de la colilla. Las primeras denominaciones, o la primera emisión más bien, comenzó por el billete de 1 peso, luego el de 2, 4 y 8. Son piezas todas muy escasas, pero cuando se dieron cuenta que les hacían falta denominaciones más pequeñas, ya para una segunda emisión aparece el de 2 reales que podemos ver acá. Increíblemente, en este primer ejercicio, que es un ejercicio de Primera República en Venezuela, los billetes tuvieron una aceptación bastante buena por un periodo de tiempo, pero lastimosamente, para el caso de estos billetes, pasa lo que ha pasado a través de la historia con todas las emisiones de billetes, o por lo menos con todos los fracasos de las emisiones de billetes, y es que cuando se dan cuenta que el papel es un medio de financiación, se emiten más billetes de los que se pueden respaldar. Entonces, el problema detrás de las emisiones siempre tiene que ver con el respaldo de la emisión misma. Y acá nos detuvimos un poco porque digamos que de esta primera experiencia nace nuestra primera experiencia como país para tener nuestros propios billetes. Esto que estamos hablando acá todavía contextualiza a Juan Bailio. Esta es la firma de Bailio y este es el encargo que le hace el Libertador en 1816 por una imprenta. Este es el documento que habla del encargo. Aquí está el recibo de pago original con el que se hizo esta transacción, ¿sí? Y bueno, hay toda una historia que tal vez no nos podemos extender tanto para contarla hoy detrás de este personaje, pero les recomiendo que profundicen sobre la historia de este gran patriota francés, ideólogo y además de todo, pues digamos, contribuyente a la causa libertadora. La parte de la expedición de los Cayos del Libertador contó en todo momento con la imprenta de Bailio, con esta imprenta que fue comprada acá, y básicamente utilizaban la imprenta de tal manera que a donde llegaban imprimían sus proclamas. Entonces esas famosas proclamas que vemos en algunas partes, en subastas, etcétera, del Libertador, tienen directamente relación con lo que querían comunicar en el momento en el que llegaban a una ciudad. Dentro de muchas proclamas, por ejemplo, está la proclama en la que se habla por primera vez de la libertad de los esclavos, que se da justamente después o en medio de la primera campaña de los Cayos. Por eso es tan importante el rol de la imprenta y por eso les recomiendo que profundicen sobre Juan Bailio. Entonces, de los billetes que vimos anteriormente, que fue la experiencia traída por Miranda, pasamos a los primeros billetes impresos en Colombia. Básicamente podemos ver, pues, particularidades que son muy similares con lo que vimos anteriormente. Los elementos de seguridad son los mismos, tienen parte, hablan del decreto que los crea, hablan de muerte por falsificación, ambos tipos, tanto el de Venezuela como nuestra versión. Y lógicamente, pues podemos ver que son impresiones muy burdas, muy arcaicas, pero es lo primero que tenemos registrado como billetes nacionales. Lamentablemente desconocemos hasta el momento quién los imprimió. Sabemos lógicamente que fue una iniciativa del Estado Soberano de Cartagena, sabemos que fueron hechos a través de un decreto del año 1812, recién se declaró la independencia absoluta de España de parte de Cartagena, para el caso del billete que vemos aquí arriba. Durante mucho tiempo se pensó que este billete que está abajo hacía parte de esa emisión, hoy sabemos que no fue así. Este fue un billete que, a criterio muy personal, porque todavía no tenemos, digamos, ninguna información real
madre, fuente que nos hable sobre estos billetes, pero para un criterio muy personal, estos fueron billetes que se utilizaron de manera privada, sí creo que circularon porque tienen particularidades importantes como los firmantes. En este momento la credibilidad detrás del papel para una civilización que estaba acostumbrada a la moneda, al circulante en metálico, digamos que la transición al papel era muy compleja. Que a ti te cambiaran una moneda en oro o en plata o así fuera en cobre, donde el valor intrínseco está explícito en el elemento, y te lo cambiaran por un pedazo de papel. Por esa razón, lo que validaba estos papeles usualmente era quién los firmaba. Entonces, la mayoría de títulos valor de este periodo tienen esa particularidad, y es que las firmas eran firmas de personas destacadas dentro de la sociedad o dentro del círculo en los que estos billetes se emitían o funcionaban. En este caso, este billete sabemos que circuló en Mompox, o por lo menos lo poco que conocemos de ellos, de acuerdo a lo que se ha encontrado en el Archivo Nacional, es que eran muestras de billetes hechos en Mompox, y tanto Piñeres, que fue uno de los líderes de esa sociedad momposina, lo firma. A mi juicio, este billete sí hizo parte de una emisión lógicamente privada, no tiene nada que ver con la emisión oficial hecha por el Estado de Cartagena en 1812, pero podemos ver por el año en el que está que fue una emisión, digamos, que funcionó o que se emitió en momentos relativamente contemporáneos. A partir de ese periodo de reconquista, cuando comienzan todas las campañas alrededor de una nueva idea de independencia, podemos ver diferentes títulos valor a los que no podemos llamar billetes, pero son títulos valor. Estos títulos valor, lógicamente, ustedes tal vez no pueden apreciar el contenido, pero lo único que quería mostrar a través, digamos, de esta imagen es que estos diferentes títulos valor tienen la particularidad de que quienes los firman, Bolívar, 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 Santander, eran esos líderes, era la credibilidad detrás del papel. Y elegí uno muy particular porque es muy explícito y podemos casi que decir que esto hace las veces de un billete. Entonces dice: para ocurrir a los objetos de la guerra y particularmente a la compra de fusiles, me entregará usted en obsequio de la felicidad común y en calidad de empréstito la cantidad de 1.000 pesos. Como todos sabemos, la financiación de la independencia dependía de que muchas personas hicieran aportes de diferentes formas para esa causa libertadora. Los aportes no siempre eran en dinero, de hecho casi nunca eran en dinero, usualmente eran en reses, en comida, en porciones, en animales, en ruanas, en pertrechos, en hospedaje. Entonces lo que hacían los líderes de estos movimientos de independencia o de este movimiento de independencia era entregar títulos valor previamente impresos. Como se dan cuenta, esto tiene una impresión previa, únicamente se llenaba el contenido a mano y era como un recibo de lo que se estaba entregando. En este caso le entregaron 1.000 pesos en dinero, pero en muchos de los que hemos visto, por lo menos de los que están aquí atrás, los aportes son en vacas o en juegos de plata o en cobijas, etc. Estos títulos valor únicamente tendrían validez si nuestros patriotas llegaban a cumplir con ese sueño de libertad. De otra manera, pues esto es un pedazo de papel. Ahora, más adelante se logra esa etapa de independencia, se logra el anhelo de ser independientes, y lo primero que pasa es que las personas que tienen los títulos valor que les mostré anteriormente van a cobrar, como es lógico. ¿Sí? Entonces yo le aporté a la causa libertadora tanto, ahora vengo a que me lo regrese. De tal manera aparecen los primeros formatos predeterminados y aparecen en ellos las primeras imprentas que hicieron billetes. Estos dos formatos que vemos acá son de los primeros que conocemos, año 1823, 1824, recordemos, Simón Bolívar entra en 1819 a Santa Fe. A partir de ahí, digamos que el proceso de independencia comienza a ampliarse hacia los territorios vecinos, y ya en el año 1823 comienzan a preocuparse por pagar la deuda. Para pagar la deuda tenían que existir formatos predeterminados como los que vemos acá. Todos los primarios fueron firmados por José María del Castillo, y
en esta parte que esto lo pueden ver mucho mejor y en más detalle en el boletín, porque ahí está la investigación que se hizo, pero en esta parte que está acá para este elemento y en esta que está acá aparece el nombre del impresor, que fue Carlos Casar de Molina. Carlos Casar de Molina lo encontramos no solamente como una persona destacada por imprimir billetes, sino que también fue uno de los precursores de la caricatura. Esto que vemos acá son las primeras caricaturas políticas de las que tenemos referencia y es para que veamos todo ese movimiento social, cultural, artístico alrededor de la imprenta. De la mano de la imprenta llegó la caricatura, estas son caricaturas políticas. A Carlos Casar de Molina lo pueden investigar de muchas maneras, pero es muy interesante encontrar esta relación, estas relaciones más bien. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Como nos damos cuenta acá, estos elementos son elementos de la Gran Colombia, es el reconocimiento de una deuda que tiene la Gran Colombia con determinada persona. De la mano del nacimiento o de los reconocimientos de pago vienen las divisiones de las deudas, porque todas las deudas o las deudas tenían naturalezas distintas. La primera era la deuda que tenían los patriotas con sus connacionales, las personas digamos de este mismo territorio que les daban aportes. A eso le llamaron deuda doméstica, ¿verdad? De la mano también de esa cantidad o de esa necesidad de financiación nace la deuda extranjera, y es que hay otros países que son los que nos financian, nos prestan dinero, y hay una segunda categoría de la deuda que es la deuda extranjera. Y también encuentran elementos en los que participan tanto nacionales como extranjeros, y a ese tercer tipo de deuda lo llaman deuda flotante. Esos son los tres tipos de deudas que encontramos desde el nacimiento de la República. Son la deuda doméstica, la deuda extranjera y la deuda flotante. Entonces, la Gran Colombia es quien le está reconociendo a la persona o al país la deuda que le tiene. Pero resulta y pasa que nosotros entramos, después de la muerte del Libertador, en un proceso en el que decidimos dividirnos. Al dividirnos, pasa algo, y es que hay que dividir la deuda. ¿A quién le corresponde pagar qué? Entonces ya no somos un solo país, somos 3 países, y cada uno tiene, lógicamente, que responder por una parte de la deuda. Entonces, digamos que encuentran una fórmula en la cual Colombia asume el 50% de la deuda, Venezuela el 25%, Ecuador el otro 25%. Esto se hizo de la mano del territorio. En ese momento no se tenía conocimiento de cuáles eran los recursos naturales de cada país, sino simplemente lo tasaron por territorio y cantidad de habitantes, de tal forma que nosotros tuvimos que aceptar el 50% de esa deuda. ¿Cómo se pagó? Pues básicamente lo que hicieron fue pasar de los formatos que vimos anteriormente a este nuevo tipo de formatos. Como se dan cuenta, y disculpen que me devuelva nuevamente, estos son formatos de deuda consolidada de la Gran Colombia y se convierten en formatos de deuda consolidada de la Nueva Granada. ¿Hicieron los pagos? No necesariamente. Lo que hicieron fue cambiar el compromiso de la deuda. Entonces el que tenía un bono como el que vimos antes iba a reclamarlo, y lo que hacían es que le daban un nuevo bono, que en este caso era granadino, como el que estamos viendo acá, ¿sí? Y le devolvían el bono anterior para que fuera a cobrar la parte que le corresponde al otro país. En este nuevo formato que estamos viendo acá, ya aparece un nuevo impresor muy importante, que fue la imprenta de Bruno Espinosa. El padre de Bruno Espinosa es uno de los precursores de la imprenta. Y el hermano de Bruno Espinosa fue la persona que fue encarcelada junto con Nariño por imprimir los derechos del hombre. Esto habla básicamente de ese linaje de impresores que fue la familia Espinosa de los Monteros y los diferentes trabajos que hicieron. Un poco más adelante aparecen nuevos títulos valor. En este caso, estos títulos que vemos acá fueron impresos por los hermanos Martínez. Los hermanos Martínez fueron también precursores de todo el movimiento impresor, pero además de eso, digamos que ayudaron a todo el desarrollo tanto de la fotografía como de la pintura al óleo en Santa Fe de Bogotá. Fueron quienes capacitaron a los hermanos Medrano para que más adelante montaran una imprenta que se llamó la imprenta de Ayala y Medrano.
Estos son los hermanos Martínez, Ernestino Martínez y Jerónimo Martínez. Aquí están las imágenes que conseguí sobre ellos. Fueron los responsables de ese segundo tipo de títulos valor y fueron quienes capacitaron y digamos que coayudaron para que existiera la imprenta de Ayala y Medrano. La imprenta de Ayala y Medrano ya nos muestra billetes en un formato mucho más parecido al que actualmente utilizamos. Lógicamente estamos hablando del año 1860, 61, entonces todavía vemos que es una impresión, digamos que sin mucha tecnología. Como dato curioso, aparece el primer prócer en un billete, que es Tomás Cipriano de Mosquera. La razón de ser de estos billetes es que se hicieron para financiar la guerra contra el Perú. Y aquí están algunas de las denominaciones que conocemos. Como precursores de la impresión de billetes, la imprenta de Ayala y Medrano tuvo una situación compleja, y es que se vio envuelta en un escándalo por unos bonos que fueron cobrados, unos bonos de altísima cuantía que fueron cobrados, y luego se dieron cuenta que no correspondían con los números reales. Encontraron a la persona que los había cobrado, y cuando pidieron que diera su versión de los hechos, él aseguró que habían salido de la propia imprenta. Por esa razón, digamos que hubo un juicio muy largo, pero hizo que esta imprenta perdiera mucha fuerza y le diera toda la cabida, toda la entrada a una imprenta que todos conocemos muy bien, que fue la litografía de Demetrio Paredes. La litografía de Demetrio Paredes tuvo una particularidad muy importante, y es que por primera vez, primero fue un momento coyuntural, porque sucedió al mismo tiempo de todo el auge de la banca privada, pero además de eso, como digamos había tanto potencial para la empresa, ellos tomaron la decisión de traer maquinaria y personal de Alemania para el desarrollo y el ejercicio de la imprenta. Si vemos estos diseños que están acá, van a ver cosas muchísimo más elaboradas de todo lo que se conocía previamente, en donde de manera, digamos, muy interesante también se plasman los valores nacionales. Muchas de estas viñetas, pues la mayoría de estas viñetas fueron desarrolladas para Colombia. Demetrio Paredes fue un impresor local, ¿sí? Entonces vemos diseños, colores por primera vez, y de la mano de este ejercicio, el auge de la banca privada. Hay muchísimos billetes hechos por Paredes, aquí hay otros tantos de diferentes bancos. Cuando uno los mira ya, digamos, como por encima, alcanza a ver como un patrón, como que los diseños son similares, digamos que tienen una identidad. Los billetes de Paredes tienen una identidad, como lo podemos ver allí. Hacia la época de la Guerra de los Mil Días, un poco antes, digamos, el preámbulo de la Guerra de los Mil Días, hacia el año 1885 más o menos, digamos que la guerra hace que cada bando busque sus propios impresores de billetes. Entonces, a partir de acá encontramos muchos impresores de billetes, más o menos en un periodo desde el año 1885 hasta el año 1902, más o menos. Las importantes, por lo menos en Bogotá, fueron la litografía nacional, de la que pues conocemos muchos billetes. Lógicamente, por ser un periodo de guerra, podemos ver que comienzan con diseños muy elaborados y van pasando a diseños muy básicos. Está también la litografía de Otto Schroeder, de la cual tenemos estos tres diseños que vemos acá. Esta es la imagen de San Clemente, nuestro expresidente, y Villaveses. Pero además de eso, como era una guerra civil, esa guerra, digamos que esto que pasa en Bogotá, y es que se crean como diferentes imprentas, es algo que pasa alrededor de todo el territorio nacional, de tal manera que se crean diferentes imprentas en diferentes territorios. Aquí mencionamos algunas de las que se conocen, hay más, pero más adelante trato de mostrar algunos de los billetes que fueron hechos por diferentes imprentas. Esta parte que vemos acá es en el departamento de Santander. Encontramos principalmente dos imprentas, la Imparcial, que se nota que fue una imprenta que funcionó no por mucho tiempo, los billetes son extremadamente raros, y esta imprenta, que es supremamente rara, creo que se conoce, en el coleccionismo se conocen si acaso dos denominaciones de estos billetes. La otra que se conoce es de 10 pesos, y no creo que en total hayan más de 5 billetes en circulación.
Lo interesante de la imprenta es que se llama Imprenta Americana The All Reliable Barranquilla, ¿sí? No hemos logrado encontrar información de esta imprenta. Sabemos de su existencia básicamente por el pie de imprenta que tiene el billete, ¿sí? Ok, para el caso de Antioquia hubo, digamos que varias imprentas, sobre todo porque el departamento imprimió libranzas por diferentes motivos y fue tan masiva esa impresión que tuvieron que valerse de diferentes imprentas. Aquí vamos a ver algunas. Está la imprenta oficial, que es sobre todo los años más primarios, año 1889, 1900, la tipografía mercantil. La imprenta de la verdad, que también cumple con esa característica de ser una imprenta particular, no se hicieron muchas emisiones. Y aquí aparecen algunas que son muy raras, por ejemplo la tipografía del Comercio de Medellín, la litografía del Fotoclub. Esta litografía también son contados los elementos, los billetes que conocemos hechos por ellos. La litografía JL Arango de Medellín, aunque este es un billete que se ve, digamos, relativamente, pero no, lo que no sabemos es de otro billete impreso por esa imprenta. Y del mismo modo, en otras ciudades, en otras localidades, se imprimieron billetes. Aquí no están todas, pero pues tratamos de contextualizar por lo menos las que conocemos. Esta es la litografía Gómez e Hijos en Tunja, a la cual únicamente le conozco impreso este billete que está aquí. ¿Sí? Hay otros billetes del Banco de Boyacá, pero no fueron impresos por esta misma imprenta, y particularmente pues se ve que era algo no muy grande, no muy estructurado, sino una empresa familiar. Es el único ejemplar que conozco de esa imprenta. Entonces digamos que hasta acá se contextualiza lo que fueron imprentas locales. Como les decía, vale la pena tener en cuenta que todo este movimiento de los bancos privados también hacía billetes fuera de Colombia, y pues aquí mencionamos básicamente las diferentes empresas que conocemos, y aquí hay algunos elementos de esas imprentas. Digamos que aquí ya podemos comenzar a ver una particularidad, y es que muchos de estos elementos son elementos heredados de otras culturas, que es lo mismo que pasaba con los billetes del Banco de la República antes de que existiera la imprenta de billetes. Y es que básicamente se hacían una serie de contratos. Los contratos lo que hacían era ejecutar una pieza en la que utilizaban o reutilizaban diferentes diseños que ya habían sido previamente emitidos o que se emitirían para otros países. Es muy fácil encontrar dentro del coleccionismo viñetas de determinado billete, pero en diferentes países. Por ejemplo, la viñeta de Cristóbal Colón la podemos ver en los billetes peruanos, en los billetes dominicanos, en billetes colombianos. Quiere decir es que la reutilizaban, era como un collage, ¿sí? No se plasmaban los valores reales, los originales, los del país. Y eso lo podemos ver también en estos pocos billetes que vemos acá, que son una muestra del trabajo que se encargó de parte de los bancos privados para que imprentas internacionales hicieran billetes. Entonces, hasta aquí el segundo módulo de la sala, y pasamos al cuarto. Necesita, présteme el cargador. El cuarto módulo o el cuarto eje de la sala tiene que ver con el desarrollo artístico de los billetes, y esta diapositiva básicamente lo que muestra son los diferentes diseños que a través del tiempo se han propuesto, pero que finalmente no son el diseño definitivo. La intención se puede contextualizar mucho más en la sala, porque aparecen los bosquejos desde las pinturas que fueron hechas a mano por el artista para finalmente llegar al resultado final. Creo que lo más importante a tener presente acá es que detrás de todos los billetes que circulan hay un trabajo en común entre el artista y el experto impresor para llegar a un resultado final. No todo lo que un artista pretende plasmar en un billete se puede convertir físicamente al papel. Entonces digamos que es una interacción, es el ponerse de acuerdo entre la idea del artista y lo que físicamente se puede hacer. A través del tiempo, como pueden ver aquí, se han presentado muchas propuestas y el resultado final es completamente diferente al propuesto, por diferentes razones. El doctor Cruz nos habló sobre tal vez
particularmente este diseño que está acá, que la razón por la cual no se emitió, no se publicó, no se hizo impresión de ese billete es por alguna diferencia que hubo con Venezuela. Entonces hay diferentes razones por las cuales los diseños iniciales no se convierten en el final, pero lo importante a tener en cuenta es ese esfuerzo para que el trabajo de un artista quede plasmado en el elemento final, que es el billete. El siguiente módulo tiene que ver con el billete más recordado. Nosotros como coleccionistas lo conocemos, sabemos que pues lógicamente por el trabajo tan interesante, tan bonito, es un billete muy buscado, fue la carátula del catálogo mundial, del PIC. Y increíblemente, siendo un coleccionista de tanto tiempo, porque yo llevo muchísimos años coleccionando, en el desarrollo de la sala encontré elementos, detalles de los billetes que muchas veces pasan desapercibidos. En este caso, por ejemplo, los nombres de estas aves que están aquí, que van en todo el borde del billete, y yo lo desconocía. No sé si ustedes se habían percatado de eso, pero cada uno de estos animalitos que están representados acá tiene su nombre correspondiente en este vértice, en esta parte del billete. Entonces, la invitación es para observar nuestros billetes mucho más allá de lo que a simple vista se ve, mirarlos en detalle, porque hay un trabajo inmenso detrás de cada uno de estos elementos y siempre hay una intención de parte del artista de contextualizar algo. Este billete sin duda es un billete que no solamente es muy buscado, sino que cada vez es más buscado, lo vemos en nuestras subastas, en nuestros eventos, cada día las personas, digamos que le encuentran más valor y más gusto al billete de la India en Vera. Bueno, el quinto vértice, el quinto módulo, tiene que ver con el proceso productivo, que es algo que básicamente habla de cuál es ese proceso de producción de un billete, desde la preprensa, que es todo el trabajo previo, la parte de impresión como tal, la terminación, son detalles que tal vez vamos a poderlos ver un poco más en detalle, creo que en nuestra siguiente presentación, cuando hablemos de la nueva familia. Lo que más quisiera resaltar sobre esto es que el proceso de control de calidad para la realización de un billete va durante todo el proceso y que digamos que parte del gran esfuerzo, del esfuerzo importante de parte de la imprenta es lograr que hayan suficientes elementos de seguridad, que el papel se pueda conservar, que sea algo que tenga unos niveles de conservación y que el control de calidad sea un control estricto. Digamos que eso es como lo más importante. Varios de nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar la imprenta, trataremos en un futuro de generar alguna otra visita para que puedan ver en más detalle el proceso productivo. Está muy explícito y se puede ver, digamos, desde un segundo piso, pero se ve muy bien y se entiende muy bien. Recomendación que visiten la imprenta. En cuanto a la responsabilidad social y corporativa, que es un tema muy importante y que es algo que hoy en día es muy importante para todos nosotros, vale la pena destacar que la imprenta siempre ha estado buscando que sus procesos cada vez sean más limpios en cuanto al tratamiento de aguas, el tipo de tintas que se utiliza, el compostaje. Hoy yo no he podido visitar el salón, pero me llamó muchísimo la atención un elemento que me entregaron cuando entré, promocional, no sé, hace las veces como de una moneda y dentro están los pedacitos de los billetes. Esto lo están haciendo como con el compostaje, ¿sí? Me causó muchísima curiosidad porque representa el billete. Este particularmente dice billete de 2.000 pesos. Entonces, aparecen los pedacitos del billete, lo ponen dentro de una monedita y es una manera de ver cómo o en qué se convierten todos los desperdicios de los billetes. Vi también algo de compostaje que hacen con esta misma viruta, con este mismo residuo de los billetes
y creo que es parte un poco del interés de la imprenta trasladarse, mudarse hacia procesos cada vez más limpios y donde se puedan utilizar los residuos, ¿verdad? Estas son básicamente los diferentes ejes de la sala, que nuevamente los invito a que la visiten. El último eje de la sala es la nueva familia, pero el día de hoy tenemos la gran oportunidad de que Jorge Humberto Pedraza, que es el director actual, nos hable sobre la nueva familia, por lo cual yo aquí no me voy a extender y más bien le doy paso a cualquier pregunta que haya sobre la presentación para a continuación el doctor Jorge Humberto nos hable. Entonces, si hay preguntas, si alguien quiere adicionar algo más. Bueno. Un momento, una pregunta. Señor. Gracias, Andrés, muy interesante su conferencia. Gracias. Y precisamente el estar aquí hoy fue para escucharte. Muchas Te gracias. felicito. Siempre dicen que el alumno sobrepasa al profesor, ¿no? Y tú eres un ejemplo de ello. Muchas Una gracias. pregunta que yo tengo es sobre el billete de 10.000 de la India en Vera. ¿Por qué aparecen 2 naves y no las 3 en el diseño de ese billete? Si eran 3 las naves de las cuales nos han contado toda la vida que fueron las que llegaron a esta parte del mundo a descubrir, entre comillas, a descubrirlo, porque ya estábamos Sí. más que descubiertos. Bueno, muy sinceramente, no sé cuál es la razón por la cual únicamente aparecen 2 naves, pero no sé si de pronto el doctor Cruz nos puede ayudar con esa pregunta. ¿Hay alguna razón por la cual únicamente aparezcan dos de las barcazas, de las naves, y no que aparezcan 3? ¿O es una Eso sola? es solamente concepto del diseño. Ok, Sí. no hay una razón particular. No se puede considerar un error porque es una interpretación, digamos, del artista que fue concebida por él en esas condiciones. Ok. Sí, a mí me asalta un poco la duda, Arcelio, sobre si sí son 2 o si es una sola, que la ponen 2 veces. Y lo pregunto, lo digo, es porque dentro de la sala, vamos a ver si podemos verlo mejor, dentro de la sala, mira, aquí está una, y aquí se ve tal vez otra. Pero es que dentro de los archivos originales del diseño, el que tenemos expuesto es el de esta, que puede ser esta misma. Esta puede ser esta misma. No, ahí se ven 2 en el anverso. 2 en el anverso y 1 en el reverso, diferentes. Perdón, eso, el anverso es una reproducción de un grabado italiano. Es una copia de lo que estaba ahí, eso pues se reprodujo. Claro. La del reverso sí es un diseño especialmente preparado. Por eso es que es esta la que aparece dentro de los archivos la originales nave del Santa diseño. María, es esa. Ok, ya entiendo perfectamente. Sí, la que aparece dentro del desarrollo del artista es esta, la que se pudo ver en la sala. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, les agradezco mucho su atención y continuamos con nuestro programa.